Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo las teorías de relaciones internacionales pueden ser útiles para entender el que probablemente es el fenómeno internacional más relevante que estamos viviendo ahora a inicios del año 2022, que es justamente la crisis en Ucrania y muy particular el enfrentamiento que en esto puede derivar entre Rusia y Estados Unidos y los miembros de la OTAN. Pero bueno, lo más importante y por donde hay que empezar es, finalmente las teorías en general son explicaciones causales de la realidad, es decir, qué causa y qué efecto devienen de esta relación entre variables independientes y variables dependientes o explicadas. Y bueno, pues en las teorías de relaciones internacionales, muy particularmente, lo que queremos explicar son las acciones de los estados en el sistema internacional. Entonces, lo que vamos a explicar ahora a través de la teoría de relaciones internacionales del realismo es cómo entender la actual crisis desde esta óptica. Pero para poder entender bien de lo que estamos hablando, permítanme decirles que, cuando menos yo creo, y muchos coinciden en que tenemos tres grandes familias de teorías de relaciones internacionales, que son las estructurales, donde se encuentra el realismo, el neorrealismo, el realismo estructural, las institucionales, en donde están la interdependencia, el liberalismo, el neoliberalismo, y finalmente las ideacionales, donde está el constructivismo. ¿Por qué les digo esto? Porque justamente cada familia de teorías lo que hace es enfatizar una variable o una explicación para entender la realidad internacional. Y muy particularmente las teorías de carácter estructural, donde se encuentra el realismo clásico, el realismo estructural, el neorrealismo, lo que hacen es enfatizar una variable, y esa variable es la distribución internacional del poder. Entonces, ¿cómo entendemos finalmente la crisis de Ucrania? Pues tiene que ver con la distribución internacional del poder que estamos viviendo hacia el año 2022 y particularmente en los años previos. Pero para entender esta distribución internacional de poder, lo que tenemos que hacer es dar un paso para atrás y recordar que desde el final de la Segunda Guerra Mundial lo que vivimos fue una guerra fría en la cual teníamos dos superpotencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos, y cada una de ellas lo que tenía era el bloque de países aliados. Muy particularmente, la Unión Soviética tenía el Pacto de Varsovia, que eran prácticamente todos los países de Europa Oriental, mientras que Estados Unidos tenía la OTAN, o la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que incluía prácticamente todos los países de Europa Occidental. ¿Por qué es relevante esto? Porque justamente con la caída del muro de Berlín en 1989 y luego finalmente la desaparición de la Unión Soviética y su desintegración en 15 países independientes, lo que hace es que cambia esta estructura internacional de poder, donde teníamos finalmente la bipolaridad y esta competencia entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y se da un debilitamiento sustantivo por parte de finalmente Rusia, que es una de las 15 repúblicas que nacen de la Unión Soviética, pero finalmente la más grande, la más importante, y finalmente donde estaba la gran capacidad ofensiva militar, que es finalmente la parte nuclear. Y lo que vimos fue un proceso de deterioro, por así decirlo, de la capacidad relativa de Rusia en los siguientes años, hasta la llegada de Vladimir Putin. Y ahí lo que vemos es que es un líder que, como se vende internamente en Rusia, es como aquella persona que va a regresar a la Rusia zarista y luego la Unión Soviética, a ser uno de los actores más relevantes en el sistema internacional. Ahora, ¿por qué la crisis en Ucrania? Porque a final de cuentas, Ucrania, como país que era parte de la Unión Soviética y ahora es una república independiente, está buscando el apoyo de Occidente y muy particularmente su integración al bando de los contrarios de la ex Unión Soviética, es decir, de la OTAN, y por lo tanto, esto amenaza de manera directa a la seguridad nacional de Rusia, o cuando menos así lo plantea el líder ruso Vladimir Putin. Entonces, lo que estamos viendo aquí es cómo es el balance de poder internacional de una potencia como Estados Unidos, que va en declive también prácticamente desde la década de 1990, y una Rusia que va en aumento en su poderío. Entonces, lo que estamos viendo es que Rusia siente que el ingreso de países que antes eran parte de la Unión Soviética, como las ex repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, las cuales las tres ya son miembros de la OTAN, lo que está haciendo es poner en su frontera, finalmente,
a el enemigo histórico y aquel frente al cual tiene esta lucha por el poder internacional. El tema es que Ucrania siempre fue considerada una de las grandes joyas de la Unión Soviética, el granero finalmente de la Unión Soviética, y por lo tanto tener en su propia frontera a la OTAN, es decir, a la organización creada militarmente para la contención de la Unión Soviética y ahora para la contención de Rusia, obviamente es una amenaza directa a la seguridad nacional de Rusia. ¿Qué es lo que está haciendo Rusia? Dice, es inadmisible y estoy dispuesto a ir hasta el uso del extremo máximo en las relaciones internacionales, que es el uso de la fuerza, es decir, la guerra, para evitar que países que antes eran parte de la Unión Soviética, particularmente es el caso de Moldavia y el caso de Ucrania, entren a la OTAN. ¿Y por qué es comprensible relativamente esto desde la óptica del realismo estructural? Es lo mismo que vimos con la crisis de los misiles en 1962, cuando la Unión Soviética quiso poner misiles en la isla de Cuba para amenazar la seguridad de los Estados Unidos y a 70 kilómetros de los Estados Unidos tener misiles nucleares apuntando a prácticamente todas las ciudades importantes de los Estados Unidos. Eso mismo es lo que siente Rusia y por lo tanto Vladimir Putin está dispuesto a ir al máximo. Ahora, las teorías de relaciones internacionales, particularmente el realismo político, no solo ve desde la óptica del sistema internacional las acciones de los estados en el sistema internacional. Ya vimos cómo será en este balance de poder y cómo el realismo explicaría esa posición tan dura por parte de Rusia de no acepto que Ucrania entre en la OTAN y por el otro lado Estados Unidos buscando la incorporación de cada vez más países, ya vimos Estonia, Letonia y Lituania, pero ahora también otro ex República Soviética, Ucrania, para justamente mantener, digamos, la hegemonía sobre Europa. Y también tiene que ver con otros niveles de análisis. Y también lo que explica es, puede ser el sistema internacional, pueden ser la política interna o pueden ser las personalidades de los líderes, lo que se conoce tercera imagen, segunda imagen y primera imagen. Ya vimos la tercera imagen, la segunda imagen sería, es también una cuestión de poder político y de balance de poder al interior de Rusia, lo que lleva a Putin a demostrar que es el líder histórico que va a recuperar la grandeza rusa y por lo tanto tiene que mostrarse frente a su propio pueblo, a Rusia, como un gran líder y por lo tanto son también razones de política interna desde la óptica del realismo político lo que explicaría. Y finalmente, la primera imagen explica las acciones de los estados de acuerdo a sus líderes. Claramente, Putin es un líder que cree en la recuperación de la grandeza rusa, es alguien que finalmente trabajó dentro de la KGB, fue parte esencial del sistema dentro de la Unión Soviética y que entiende desde una óptica de realismo político que si quiere lograr mantener su liderazgo, su capacidad de controlar el sistema político interno de Rusia y la relevancia de Rusia dentro del sistema internacional, justamente lo que tiene que hacer es amenazar con el uso de la guerra en caso de que Ucrania entrara a la OTAN. Y finalmente, lo que está haciendo es, además, armando una coalición con el otro competidor estratégico actual de los Estados Unidos y de la OTAN, que es China, y en la reunión del 4 de febrero, lo que vimos es cómo obtiene el apoyo de Xi Jinping en términos de no hacer aceptable la integración de Ucrania a la OTAN y, por lo tanto, amenazando la seguridad nacional de Rusia. Por lo tanto, así se puede explicar desde el realismo político o la teoría de las relaciones internacionales esta crisis que estamos viviendo a inicios del año 2022.